Si encuentro... No, esta no es. Esta. Bien. Bueno, pues primero agradecer a la Sociedad Mexicana de Histología esta invitación a organizar un simposio. Nos propusieron pues hablar sobre la publicación y bueno, convencí al profesor Sáez, que es también miembro del consejo editorial de la revista que editamos, y vamos a desarrollar pues los 3 temas que tienen ahí. En el programa creo que se había perdido el título de la última conferencia, que es la publicación en acceso abierto. Bueno, pues comenzaré yo con la primera charla, que es el proceso de toma de decisión por parte de un editor de revista científica. Voy a hablar pues sobre todo como desde el punto de vista de editor de la revista Histology and Histopathology. Bueno, el primer paso que hay en el proceso de edición es que el editor recibe el artículo. Bueno, pues ya el editor tiene que hacer una primera evaluación. Cada revista pues sigue el sistema que prefiera. Lo puede hacer el editor jefe. Si tiene editores regionales, pues alguno editor regional, editor de un tema concreto. En fin, cada revista pues hace lo que le parece. ¿Y qué consiste esta primera evaluación? Pues lo más obvio es determinar si la temática del artículo se ajusta a los objetivos de la revista. Eso es obvio. Por ejemplo, pues si se envía un artículo de histología vegetal a una revista de zoología, pues obviamente está fuera del ámbito de publicación de la revista y entonces es automáticamente rechazado o no admitido. Viene a ser lo mismo. Después también tiene que revisar si se respeta el estilo de la revista. Si no se respeta el estilo de la revista, se puede devolver al autor. Esto no se hace siempre. Yo, desde luego, prácticamente no lo hago nunca, porque no se entra a estudiar, a valorar científicamente el artículo, es solamente un aspecto formal. Y como es un aspecto formal, pues ya habrá tiempo más adelante de arreglarlo si es que el artículo se termina aceptando. Pero la verdad es que el autor se preocupe de seguir el estilo de la revista ya es bien visto por el editor. Si uno es invitado, por ejemplo, a una boda, se viste de boda, no se viste de playa. Pues si uno quiere publicar en una revista, pues envía el artículo de acuerdo a lo que quiere la revista. Luego también pues, se mira si el tema es suficientemente relevante para el prestigio de la revista, si da la impresión de ser un trabajo serio, por el número de técnicas que se han realizado, la calidad de las imágenes, etc. En fin, cualquier otra cosa que pueda ser de interés para la revista. La idea de un poco de esta primera evaluación es que si el editor está convencido de que ese trabajo, el editor sin ser un experto en el tema, pero está convencido de que ese trabajo no es suficientemente bueno para publicarse en esta revista, pues ¿para qué va a perder tiempo enviándoselo a los revisores para que lo corrijan, lo revisen? ¿Y para qué va a hacer perder el tiempo al autor si al final el trabajo se va a rechazar con una probabilidad del 98 o el 100%? Es un modo de abreviar trámites. Bueno, pues curiosamente, una de las cosas que yo creo que tiene que hacer un editor y que hago yo es ver si ese artículo se ha publicado ya. Pueden pensar, pero esto es posible. ¿Es posible que se envíe un artículo
que ya está publicado? Bueno, ¿cómo lo hace el editor? Bueno, pues recientemente están apareciendo diversas plataformas como Turnitin, Authenticate, que son plataformas, sistemas antiplagio, donde se sube el artículo y te manda un reporte, un informe sobre el índice de similitud con otros artículos ya publicados. O sencillamente se puede hacer una búsqueda en PubMed, en el IOBLAST, que creo que se comentará un poco más tarde, o sencillamente en Google. Les voy a poner un ejemplo. Me llegó un artículo y me fui a PubMed. Puse aquí el título del artículo. Resultados de la búsqueda, 0. Estupendo. Este artículo parece que no se ha publicado. Pero me fui a Google. Puse el título del artículo aquí. ¿Y qué me salió? Pues un artículo con el mismo título. Y aquí tenemos a la izquierda el artículo que me enviaron a mí. A la derecha el artículo ya publicado. Pues efectivamente es el mismo. El título es el mismo. Cambian, no, los autores son los mismos. El texto es el mismo. Y esto que tienen aquí, pues es sencillamente que pasé ese artículo por Turnitin. Y según Turnitin, ese artículo no tiene plagio. Pues, ¿cómo puede ser que diga que no tiene plagio si ya ha sido publicado? Estos sistemas antiplagio tienen sus limitaciones. Y la limitación es que hacen comparaciones con sus bases de datos. En este caso es obvio, es obvio que esta revista no la tenían en sus bases de datos y por eso no encontraron el plagio. Así que, efectivamente, sí se envían artículos a publicar ya previamente publicados en otra revista. Luego el editor tiene que ser cauto. El paso siguiente es el proceso de revisión por pares. Lo de pares no quiere decir que son 2, pueden ser 2, 3, 4, 1. Lo de pares son iguales, investigadores también. Bueno, pues esta es la fase crítica de todo el proceso de edición. Esto es la fase más importante. Y es muy difícil, cada vez más, encontrar revisores. Aquí tenemos un chiste a propósito del tema, que cada vez es más difícil encontrar revisores. Y más difícil, buenos revisores. ¿Qué características debe tener un buen revisor? Bueno, la primera, clara, ser experto en la materia. La materia del artículo que se ha recibido. La segunda, revisar el artículo rápidamente, lo más rápido que se pueda. Y la tercera, dedicarle el tiempo necesario, es decir, hacerlo bien. O sea, ser experto y hacerlo bien y rápido. Pero hay también otros aspectos de gran interés, que son los siguientes. Primero, que declinen rápidamente la invitación si no tienen tiempo. Y esto es un consejo para aquellos de ustedes que actúen como revisores. Veamos. Ahora mismo se utilizan unos sistemas de envío, unas plataformas de envío de artículos, y entonces lo que hace el editor es seleccionar una serie de posibles revisores y hace una lista. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, en fin, cuanto más consiga mejor. Y le envía una invitación al primero y al segundo, esperando que estos acepten. Si estos no aceptan, pues pasa un tiempo y se le vuelve a enviar otro mensaje. Pasa un tiempo y otro mensaje.
y hasta que no declinan, no se le invita al tercero. Por eso hay que declinar rápidamente. Si no se puede hacer, hay que declinar rápidamente. El sistema, pasado el tiempo que se le haya dicho, 10 días, 14 días, si un revisor no ha contestado, pues lo elimina y entonces pasa a la lista siguiente, al siguiente de la lista. Pero claro, ya se han perdido unos cuantos días, ¿eh? Y eso quiere decir que el autor va a tardar más tiempo en recibir la contestación. Bueno, pues la segunda, pues parece muy evidente, que habiendo aceptado el encargo, lo termine cumpliendo. Dice, bueno, pero es que alguien acepta revisar un artículo y termina sin revisarlo. Pues sí, ocurre. Y eso retrasa el proceso de revisión. Un revisor que ha aceptado, normalmente le va a llegar un mensaje cuando le falten unos cuantos días. Le faltan 5 días, le faltan 3 días, hoy se le ha cumplido el día. Ya han pasado 2 días desde que venció el plazo, ya han pasado 5 días, ya han pasado 30 días. Todo eso se va programando. Entonces llega un momento en que ya el editor dice, bueno, está claro que este no va a enviar su informe. Entonces busca otro nuevo revisor. Ya han perdido más días. Luego, bueno, que tenga una actitud positiva frente al artículo. Se trata de ver qué defectos puede tener, cómo se puede mejorar. Tiene que ayudar al autor a mejorar ese artículo. Y luego, claro, fluyente. O sea, un informe, normalmente lo de concluyente es porque se le pide al revisor que se decante por una decisión, que puede ser rechazarlo, que tengan que hacer correcciones, pero claro, el informe tiene que llevar a esa conclusión. No puede ser un informe que alabe constantemente al trabajo y que termine concluyendo que lo rechaza. Dice, pues, en fin, de lo que se lee en el informe no se desprende el rechazo. ¿Qué tipos de revisión se pueden hacer? Bueno, pues está la revisión ciega. En la revisión ciega, los revisores son anónimos. Es decir, los revisores sí que conocen a los autores, pero los autores no conocen a los revisores. Esta es, digamos, la estándar, la que se utiliza por defecto, la que si no, la revista no dice qué tipo de proceso de revisión sigue, es la más normal que siga. Tenemos el doble ciego. Los revisores no conocen quiénes son los autores y los autores no conocen quiénes son los revisores. Y tenemos la revisión abierta. Todos se conocen. Los revisores saben quiénes son los autores y los autores saben quiénes son los revisores. ¿Qué tipo de revisión es mejor? Bueno, pues como suele pasar en la vida, todo tiene sus pros y sus contras. La del doble ciego. El doble ciego no se conocen, ni uno ni otro. Bueno, pues el evaluador no es influenciado por los autores. Por decirlo llanamente, de entrada, pues el evaluador no sabe si los autores son amigos o enemigos. No tiene una predisposición ni a favor ni en contra. Ni conoce su procedencia, no sabe de qué país son. Bueno, pues esto tiene un problema. Bueno, para que esto funcione, los autores no se deben de delatar. ¿Cómo se delata un autor? Pues un autor, si en el texto de su trabajo pone, como hemos comprobado, como comprobamos anteriormente en nuestras publicaciones, y dan una cita, pues ya se han delatado. Ya se sabe quiénes son los autores. Bueno, pues aquí pues igual el evaluador puede tratar de adivinar. Pues yo creo que este trabajo, por el modo de escribir, puede ser de fulanito. Y bueno, y puede fallar. Igual no era de fulanito,
igual él pensaba que era de fulanito y piensa, bueno, pues este fulanito en el último Congreso Iberoamericano me hizo unas preguntas que, en fin, pues ahora se va a enterar. Bueno, pues no era fulanito, sino era otro y pagó los patos a otro. Vamos, esto no lo debe de hacer un revisor, obviamente, ¿no? Pero, en fin, podría ocurrir. Bueno, se han realizado algunos estudios y se ha visto que las críticas que hacen los revisores con este sistema son mayores. El ciego simple. Bueno, el ciego simple, recuerdo que el evaluador sí conoce a los autores. Bueno, conoce a los autores y de qué país proceden, de qué centro de investigación procede. Bueno, pues en este caso, pues el artículo puede ser evaluado en su contexto socioeconómico. Pues no es lo mismo un artículo hecho en Estados Unidos que en Egipto, por poner un país. Entonces, pues el revisor puede ser más duro con un artículo de Estados Unidos, pensando que tienen mejores medios, que en fin se pueden esforzar más que con uno en Egipto. Puede ser más duro a la hora de pedirle nuevos experimentos si el trabajo se ha realizado en Estados Unidos que si se ha realizado en Egipto. Y aquí ya pues podríamos empezar a discutir si eso es bueno, si es mejor, si eso es favorecer en este caso a los de Egipto, si eso está bien, está mal, en fin, pero bueno, se puede hacer. Y abierta, aquí se conocen los dos. Bueno, pues el evaluador se puede sentir cohibido, coartado en su libertad. Hay una frase en España que es, bueno, hay dos, voy a decir dos. Una es, entre bomberos no vamos a pisarnos la manguera, y la otra es, hoy por ti, mañana por mí. Como yo sé que tú sabes que yo soy tu evaluador, espero que la próxima vez me evalúes tú a mí bien. Bueno, pues, perdón, esto cambia solo. Bueno, pues en este caso se ha visto que los revisores declinan la invitación con mayor frecuencia. Y esto es un problema para la revista. Es difícil encontrar revisores. Si además utilizas este sistema, va a ser todavía más difícil, pues muy pocas revistas utilizan este sistema. En este sistema, pues, es más difícil esa venganza que se podía cometer en el doble ciego. Bueno, pues algunas revistas, cuando envías el artículo, te permiten elegir el sistema por el cual quieres que se te evalúe. Pero en definitiva la mayoría va a usar el ciego simple. Bueno, pues ya tenemos los informes, el editor tiene que tomar una decisión. ¿Qué decisión toma? Pues aceptarlo tal cual está. Está perfecto, no hace falta hacer ninguna modificación. Yo dudo que esto ocurra alguna vez. Dudo tanto que aquí tenemos otra viñeta de un investigador que, vagando por el desierto, se encuentra la lámpara maravillosa de Aladín. Sale el mago y le dice que ¿qué quiere? Oro, poder, inmortalidad. Y al pobre investigador no se le ocurre otra cosa que pedir un manuscrito, o que le acepten un manuscrito sin revisión. Se puede pedir que haga una revisión menor, pequeña. Normalmente, pues, incluir alguna tabla, cambiar alguna fotografía, detallar más alguna parte del artículo. Lo normal es que de aquí, si el autor envía el artículo corregido, pues pase a la etapa anterior, que es aceptar, que se acepte. O bien se le puede pedir que realice una gran revisión, una mayor revisión en inglés.
Cada revista utiliza la nomenclatura que quiere, pero más o menos son estos los niveles que hay. Normalmente en esta gran revisión se le va a pedir al autor que haga experimentos, o sea, ya unos cambios más profundos. En principio, lo normal es, otra vez, lo normal es que si el autor se ve con fuerzas de hacer los cambios que se le piden, los haga, lo envíe y la siguiente decisión sea una revisión menor. Siempre hay que hacer otro pequeño cambio. Y luego ya la siguiente aceptar. Pero hay veces que, aunque lo envíen, al final se termina rechazando. O sea que tiene un poco el autor que evaluar sus fuerzas y ver hasta qué punto es capaz de responder a los cambios que se le han pedido. Y la opción última es que se rechace directamente. ¿Qué hay que hacer si se rechaza? Pues uno lo que debe de hacer pues es ver qué es lo que le han dicho, qué comentarios le han hecho, cuáles pueden recoger, cuáles les parece bien, tratar de mejorar el artículo de acuerdo a ellos y enviarlo a otra revista. Se tiene uno que cabrear con el editor y enviarle un mensaje, un correo insultando y diciendo que es su revista que es de muy mala calidad. Pues normalmente eso no se debería de hacer, pero ocurre. Este es un correo que recibí de un investigador que se le había rechazado. Dice, realmente no podemos tolerar que su revista haya secuestrado nuestro manuscrito por más de 3 meses. Este proceso fue un poco largo, hay veces que es difícil encontrar revisores, y que nos diga que no se puede aceptar basándose en 3 así llamados revisores que son buenos. Esto de picking holes, yo lo traduciría en España por son buenos picando piedra. Nosotros no volveremos a considerar su revista jamás en la vida para enviar ningún artículo. Entonces, ¿qué debe de hacer el editor? ¿Le contesta? Pues, hombre, yo le contesté. Le dije, su decisión es bienvenida. Veamos. La decisión se basa en los informes de los revisores. Pero, ¿qué ocurre si tenemos 2 informes que son discordantes? Uno lo acepta o lo acepta con pequeños cambios y otro lo rechaza. ¿Qué hace el editor? Bueno, pues lo que puede hacer el editor es buscar un tercer revisor. Coge esos 2 informes y se lo envía a un tercer revisor o bien se los envía a un miembro del consejo editorial para tener una tercera opinión y ya con esa tercera opinión ya tomar una decisión. Pero aparte de esos informes, ¿hay más factores que ayuden al editor a tomar una decisión? Pues sí, hay más que, bueno, los informes de los revisores se les envía a los autores. Pero hay más factores que los autores no llegan a conocer. Bueno, pues el editor pues mira un poco el interés general del artículo, si puede ser más o menos citado. Bueno, esto de la citación alguien podría decir, bueno, pero el que sea más o menos citado no tiene nada que ver con la calidad del artículo. Y es cierto, Pero también es cierto que el autor envía, por lo que nos toca vivir, envía sus artículos a las revistas de mayor factor de impacto. Luego, el editor tiene que buscar artículos que sean citados. La novedad en el tema de investigación, los revisores les hacen comentarios privados, al editor, comentarios que en principio no ve el autor. Bueno, pues
Bueno, yo algunas veces he copiado algunos de estos comentarios al editor y se los he hecho llegar al autor. Porque a veces, recuerdo algún caso en el que el informe del revisor al autor pues iba diciendo algunas deficiencias, pero nada así como muy relevante, y leyendo ese informe uno no podía deducir que el artículo se fuera a rechazar. Pero en privado el revisor le decía al editor que ese artículo no añade nada nuevo a lo que se conoce, que no hay datos novedosos. Pues ese es el motivo de que se rechace. Pues eso hay que decírselo al autor. Entonces yo, pues en algunos casos, he pasado comentarios privados del editor al autor. Luego pueden haber otras variables. Número de artículos que la revista tenga en una cola de publicación. Si tengo muchos artículos esperando, pues puedo ser más exigente. Porque ¿para qué voy a aceptar un artículo para publicarlo dentro de 5 meses, o de 6 meses, o de 8? O por lo contrario, si tengo pocos artículos, pues tendré que aceptar algún artículo, que si no me quedo sin publicar ninguno. Y luego también pues, un poco el aspecto global del manuscrito. El aspecto global, si las fotos están bien cuidadas, si se han formado planchas, si tienen flechas. Ese aspecto global habla de la pulcritud, del bien hacer del autor a la hora de enviar el trabajo. Y se supone que si uno es pulcro, sabe bien publicar un trabajo, enviar un trabajo para publicar, será igual de diligente en el laboratorio. Bueno, estas cosas pueden ser decisivas, sí, pueden ser decisivas, pero decisivas para aquellos casos en los que, digamos, está dudoso el artículo. Me había dejado este punto. Los revisores dan una puntuación al artículo. Entonces, para aquellos que andan entre 5, 6, pues igual pueden hacer que caiga o que se termine aceptando. Obviamente, aquellos que han recibido muy buenas críticas y tienen una puntuación pues, de 9, pues lo normal es que se acepte. El editor, para terminar, debe mantener la balanza equilibrada. Y no es fácil. La balanza equilibrada entre publicar los buenos artículos, los que le lleguen. El editor no puede elegir qué artículo le van a enviar. Tiene que seleccionar de lo que le llega. Los mejores. Pero al final tiene que publicar artículos. Cuidado, no se vaya a poner muy exigente y al final se quede sin artículos para publicar. Y si se queda sin artículos para publicar, se queda sin revista. Y hay que evitar que le engañen con artículos fraudulentos, que se comentará algo más tarde. Y con esto, pues les doy gracias por la atención y pues no sé si podemos abrir ahora turno de debate o continuamos y lo abrimos al final. ¿Qué le parece, doctor, si al final juntamos las preguntas que nos puedan poner por el chat y revisamos algunas de ellas para que el doctor Sáez inicie? De acuerdo, muy bien. Muy amable, doctor. Muchas gracias. Andaba por aquí el doctor Sáez, pero... no sé si estamos esperando a... ¿Qué anda? ¿Qué anda usted? Muchas gracias. Me toca. Empiezo entonces. Sí. Vale, perfecto. Pues voy a ver si consigo Correcto, muy compartir la amables. pantalla. Gracias. El doctor Francisco José Sáez es miembro del Consejo Editorial de la revista Histology and Histopathology, profesor investigador de la Universidad del País Vasco y nos va a platicar de los aspectos éticos y legales que afectan a las publicaciones científicas. Muy amable, doctor. Muchas gracias.
Muy bien, gracias. Bueno, espero que estén viendo la pantalla porque que Sí, es sea correcto, así. se ve bien. Correcto, vale, muy bien. Bueno, pues buenas tardes, buenas noches ya aquí en España a todos los que asisten. Yo les voy a hablar un poco de los aspectos éticos y legales que afectan a las publicaciones científicas. Probablemente la mayor parte de lo que voy a contar aquí es algo que todos los investigadores conocen más o menos, pero como sé que en este congreso hay un número muy elevado de jóvenes que van a dedicarse a la investigación o que están empezando la investigación, quizás para ellos sean aspectos más novedosos o menos conocidos y espero que les puedan resultar interesantes. De alguna forma, probablemente la siguiente intervención del doctor Madrid también va a completar algunas de las cosas que les voy a comentar yo. Bueno, pues yo voy a tratar básicamente de 6 puntos. Algunos puntos me voy a entretener más, son un poco más extensos, y otros puntos los voy a ver de una forma relativamente breve. Los tenemos aquí. Vamos a hablar primero de los efectos nocivos de la presión, después nos centraremos en el fraude en la ciencia, hablaremos de la publicación en acceso abierto y de su relación con el fraude. Nuevamente hablaremos del fraude, por tanto. Después estudiaremos el fenómeno de las retractaciones. Y ya, para terminar con cuestiones éticas, vamos a elaborar un pequeño código ético que, por supuesto, puede ser susceptible de cambiar o de mejorar. Y terminaría hablando brevemente de aspectos legales que afectan a la investigación, muy brevemente, porque supongo que se podrían hablar muchas más cosas. Como ya nos ha contado el profesor Juan Francisco Madrid en el proceso de revisión por pares, los investigadores que mandamos artículos a publicar, igual que los revisores, somos humanos. Ya nos ha contado muchas debilidades humanas que influyen en el proceso de revisión de los trabajos científicos. Pues como somos humanos, estamos sometidos a factores que condicionan nuestro comportamiento, tanto personal como en nuestra actitud como científicos. Tomando como referencia el trabajo que está citado aquí abajo, aquí tienen la referencia, generalmente van a encontrar las referencias en la parte inferior de las diapositivas, pues yo lo he clasificado en 2 grupos, factores externos o causas externas que podrían centrarse básicamente en el omnipresente mantra de publica o muere, es decir, siempre se dice que el investigador o publica o nadie le considera. No es un investigador, por tanto, publica o muere. Lo tenemos siempre encima de nuestras cabezas, no publicas, tengo que publicar. Entonces, eso es un agente que puede influir en nuestra actitud. También está la necesidad de financiación. Cada vez es más difícil, probablemente en todos los países, aquí en España sí también pasa, obtener financiación para realizar nuestros trabajos de investigación. Cada vez hay más dinero, pero cada vez hay más investigadores, con lo cual al final, aunque la tarta crezca, hay más invitados a la boda y entonces es más difícil conseguir un trozo del pastel. Por tanto, la necesidad de financiación también es una causa externa que influye en nuestra actitud a la hora de investigar y de publicar nuestras investigaciones. Y luego hay causas personales, más personales, como pueden ser las ambiciones personales, es decir, la ambición que tenga uno de ser considerado, de ser reconocido, perdóneme, me ha interrumpido mi hijo, que es muy oportuno como siempre. Bueno, las ambiciones personales, dónde uno quiera llegar, lo que quiera ser reconocido, etcétera, que va reconocido también con la vanidad. Uno puede haber conseguido todas sus ambiciones, pero quiere seguir siendo reconocido como el mejor, el descubridor, en fin, nuestro ego siempre está presente. ¿Qué ocurre? Que todas estas factores van a causar van a hacer una presión sobre nuestras personas, sobre nuestro comportamiento y sobre nuestra actitud a la hora de publicar trabajos científicos. Por tanto, empezamos con ese primer punto que es que dije que iba a tratar, que es los efectos nocivos. Y el primer efecto nocivo de la presión es la publicación de artículos muy similares entre sí. Constantemente vemos publicados artículos que son muy parecidos unos a otros. Prácticamente hacen el mismo diseño de investigación, prácticamente obtienen resultados muy similares y conclusiones muy parecidas. De hecho, yo recuerdo en una ocasión, yo era miembro presidía el comité científico de un congreso de nuestra sociedad y uno de los miembros del comité científico me dijo que rechazaba una comunicación a un congreso porque estaba publicado hacía muchos años. Entonces, me pareció un poco extraño, pero bueno, dije, voy a verificarlo y efectivamente mirando vi que eran
muy similar a un artículo que ya había publicado el mismo grupo. Lo que ocurre es que un artículo trataba sobre un estudio histológico, no recuerdo de qué órgano, en el ciervo europeo y el otro era en el ciervo rojo, que son dos especies distintas. Bueno, pues no era el mismo artículo, pero es cierto que eran muy similares. Para comprobar si hay artículos más o menos similares, podemos utilizar la herramienta que ha mencionado antes el profesor Juan Francisco Madrid, la herramienta Helioblas. Antes había otra que se llamaba ETBLAS, que era más, indicaba más dónde estaban los límites de similitud entre trabajos que podrían ser sospechosos. Esta no da un grado de sospecha o de validez, pero nos es útil. En esta herramienta podemos introducir un texto para ver si se parece mucho o poco a otro texto que se haya publicado ya. Entonces, por ejemplo, yo he introducido aquí el abstract, el resumen de un artículo que publicamos hace un par de años y lo he hecho que lo revise esta herramienta y lo que obtenemos aquí es que, como pueden ver, es muy similar. ¿De cuál? Pues del artículo de donde sacó el abstract, para empezar, porque claro, yo he utilizado esto cuando el artículo ya estaba publicado. Entonces me está diciendo, ojo, esto pues es muy parecido, cerca del 1. Y tiene una similitud por debajo de 0,5, que supongo que es aceptable, pues con artículos que tratan temas similares, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues la lista seguiría de similitudes, pero pues aquí nos puede servir para ver si hay más o menos similitud con algunos artículos. Otro efecto nocivo de la presión sobre los investigadores es la publicación de las publicaciones salami. ¿Qué es esto? Pues que antes, probablemente hace años, un investigador trabajaba mucho tiempo, obtenía muchos datos, llegaba a cabo grandes conclusiones y después de muchos años publicaba un gran trabajo de investigación, un artículo muy extenso o un informe, lo que fuera. En cambio, hoy la tendencia es, a medida que uno va teniendo pequeños resultados, ir publicándolos. Es decir, si esto es mi investigación, que es el salami, ¿para qué voy a mandar el salami todo entero cuando puedo hacer unas lonchas y en lugar de tener una publicación en mi currículum voy a tener 4 o 5 o 10 o las que sean? Y claro, se nos va a valorar nuestro currículum vitae por la cantidad de publicaciones que tenemos. Bueno, pues esto es una cosa que está muy extendida y que todos hacemos realmente, pero debido a esa presión. Por contar una anécdota, yo hace muchos años hicimos un trabajo bastante interesante de histoquímica con un tritón, teníamos muchísimos datos, era de una tesis doctoral y entonces los quisimos publicar, los mandamos a una revista, nos salió un artículo muy extenso y la revista nos lo rechazó diciendo que aunque el trabajo era interesante, que era demasiado extenso. Y dijimos, sí, pues probablemente tenga razón, es muy extenso, quizás es demasiado denso. Estupendo, vale, hicimos 5 artículos y fuimos publicando los 5. Mejor para nosotros porque tuvimos más currículum y todos contentos. Pues esto es lo que pasa actualmente. Claro, ¿qué ocurre con esto? Pues que el número de publicaciones científicas va aumentando de forma exponencial. Fíjense esta publicación que es de la revista Science del año 2013, que ya hace unos cuantos años, que decía que si todos los trabajos científicos que se publican durante un año se listaran como citas bibliográficas, de forma que en una página llenáramos las citas de 140 trabajos y cada 1000 páginas de estas, es decir, cada 1000 páginas con 140 citas de trabajos, las encontráramos en un libro, resulta que el año en que se apareció la revista Science, 1880, se hubieran llenado 100 páginas de bibliografía. 100 páginas, no está nada mal. En el año 1920, 40 años después, se hubiesen llenado 500 páginas, más o menos, cada año unas 500 páginas. En 1975 se llenarían 4 volúmenes, es decir, 560.000 publicaciones científicas en todo el mundo. Y en el año 2013, cuando se publicó el artículo de donde está sacada esta ilustración, se publicaron 2.100.000 publicaciones científicas al año, lo cual es un número extraordinariamente alto de publicaciones científicas. ¿Esto es porque hay muchísimos más investigadores? Sí. ¿Porque hay mucho más dinero dedicado a la investigación? Sí. Pero también pues, porque publicamos muchos artículos similares y porque se publica mucho artículo salami. ¿Qué ocurre? Otro efecto nocivo de la presión, que hay falta de replicación o falta de reproducción de resultados. Una de las bases de la ciencia es que lo que nosotros publicamos sea reproducido por otros investigadores. Pero claro, ¿para qué vamos a perder tiempo en hacer experimentación, en obtener datos para reproducir lo que ha tenido otro?
si demostramos que es todo correcto, ¿quién nos va a publicar eso? ¿Nos lo va a publicar algo? Pocas revistas publican eso. Y entonces no hay replicación de los trabajos, no hay una reproducción de los trabajos. En esta tabla del año 2011 se hacía un estudio de ciertas publicaciones en revistas de alto factor de impacto y de más bajo factor de impacto, y se veía que los artículos que no habían sido reproducidos tenían un alto número de citas, tanto o mayor, como vemos, que los artículos que sí habían sido reproducidos por otros investigadores. Es decir, que nos fiamos de lo que es publicado como que es válido, aunque nadie lo haya validado, aunque nadie haya reproducido esos resultados. Entonces nos podemos preguntar si hay pocas publicaciones, ¿son fiables los resultados? Si hay pocas replicaciones, si no se reproducen los trabajos, hay pocas replicaciones, ¿son fiables los resultados? ¿Existe una crisis de replicación, una crisis de reproducibilidad? Bueno, pues el tema de la crisis de replicación o de reproducibilidad es un tema que está cada vez más en boca de los investigadores. Fíjense, en esta publicación del año 2018 se hizo un estudio de publicaciones en las que se mencionaba la crisis de replicación. Y entonces, fíjense que hasta el año 2010 prácticamente el número de trabajos en los que se mencionaba que había una crisis de replicación o de reproductividad era muy bajo. Sin embargo, a partir del 2010 ese número se va aumentando bastante. Y fíjense que en gris tenemos trabajos en los que se habla de que puede haber crisis o no, que se dice que hay crisis, pero no dicen la hay o no la hay. En azul son los trabajos que dicen que no hay crisis, esto es mentira, no hay ningún problema, todo está bien. No son muchos. Y en rojo están los que dicen hay una crisis, atención, que tenemos una crisis de reproducibilidad, y esos artículos van en aumento. Han ido en aumento en los últimos años. ¿Tenemos crisis? ¿No tenemos crisis de replicación? Pues ahí está la disputa y ahí está la discusión. Todo este problema pues se ha visto reflejado incluso en la prensa normal. Aquí tenemos titulares de periódicos. Una revisión invalida miles de estudios del cerebro. Nadie lo había revisado antes. La ciencia vive una epidemia de estudios inservibles. Bueno, pues esto está aquí, es un problema que tenemos, un aspecto que la publicación científica está ahí y tenemos que ser conscientes de ellos. Otro efecto nocivo de la presión es la lucha por el reconocimiento. El hecho de ser reconocido, esa vanidad o ese ego que hemos mencionado antes, ser reconocido como el descubridor de algo, hace que a veces no tengamos una actitud muy honrada. Fue muy famoso el caso del descubrimiento del virus de SIDA, que en principio se atribuyó a Robert Gallo, un americano, y a Luc Montagnier, un francés, aunque aparentemente el americano se adelantó unos meses o días, hasta que se puso en duda de que el señor Gallo no se hubiese aprovechado de los trabajos del Montagnier. Hubo ahí una disputa muy seria en la que intervinieron incluso los gobiernos de los países. Al final se llegó más o menos a un entente cordial, diciendo que pudo ser un error y el aprovecharse de muestras que le había enviado el investigador francés. Bueno, no quedó muy claro. El caso es que luego más o menos se quedaron en paz los dos investigadores, pero el día que se repartió el premio Nobel a los descubridores del SIDA, a Luc Montagnier le llegó su parte, Robert Gallo no fue reconocido con el premio Nobel. Así que algo de esto, algo pudo haber ahí que no se sabe si fue un error o fue aprovecharse del trabajo del otro. En esa lucha por el reconocimiento pues ha habido muchos más casos. Otro efecto nocivo de la presión es cometer errores científicos, no intencionados, por supuesto. Por poner un ejemplo, porque ha habido muchos, tenemos el descubrimiento de los rayos N a principios del siglo XX por este investigador francés. Era la época en que estaban descubriéndose rayos X, rayos gamma, etcétera, investigaciones en la materia muy importantes, y este señor dijo que había descubierto rayos N. Los rayos N, ¿cómo los detectaban? Pues con una emisión de una lámpara a través de una serie de lentes, cristales, etcétera, que pasaban por un orificio, y en una pantalla se veían cambios de brillo. No todo el mundo veía los cambios de brillo, lo cual era una detección muy subjetiva. De hecho, el señor Blondot parece ser que no los detectaba, sino que el que detectaba los cambios de brillo era su conserje. Entonces, como había investigadores que decían que sí veían los cambios de brillo y otros que no, una comisión científica envió de forma más o menos encubierta a un americano, el señor Robert Wood, a comprobar si esto era verdad o no.
¿Qué hizo este hombre? Estuvo en el laboratorio, le explicaban cómo funcionaba todo, le decían, mire, ve el cambio de brillo. Sí, no, bueno, él no veía nada, con lo cual, cuando nadie le veía, empezó a quitar piezas de la máquina y cuando le decían, ve, ahora hay cambios de brillo, ve, ahora no, etcétera, pues él al final les dijo, mire, no puede haber cambios de brillo porque he quitado esta pieza o porque he quitado esta otra parte. Y entonces, se llegó a la conclusión de que los rayos N eran un error científico. René Blondot no lo admitió, él siguió manifestando que existían y yo lo que he leído es que terminó perdiendo la razón y defendiendo que existían los rayos N. Por lo menos era consistente el hombre. También fue famoso en los años 60 del siglo pasado el descubrimiento del poliagua, un polímero que se formaba por el agua en capilares de vidrio. Y se publicaron muchos trabajos sobre el poliagua hasta que alguien comprobó que el poliagua se formaba, o el poliagua no era más que lo que se estaba detectando, era contaminación del sílice del vidrio de los capilares. Otro efecto nocivo de la presión es la resistencia al descubrimiento. A pesar de que se supone que los científicos debemos reconocer los datos y no ser dogmáticos, lo cierto es que al final somos dogmáticos. Lo que estudiamos como hechos científicos nos cuesta luego reconocer que puede no ser así y que ha habido cambios. Entonces solemos tener una resistencia al descubrimiento que hace que no reconozcamos los trabajos de otros. Conocido es el caso de Louis Pasteur, el investigador francés, el químico francés que descubrió los microorganismos y sus papeles en muchas cosas, incluso en las infecciones, en las enfermedades humanas y de los animales, y que le costó mucho que fuera reconocido su trabajo, sometido a muchas burlas. O otro caso que fue bastante conocido, el del profesor Peter Mitchell, que fue el que propuso la teoría quimiosmótica para explicar cómo se sintetiza el ATP en las mitocondrias y en los cloroplastos, que ahora lo estudiamos en los libros de texto y si algún día nos dicen que esto es mentira, nos costará creerlo, pero que cuando lo propuso, los científicos de su época pues no lo creían. Y de hecho, cuando finalmente recibió el premio Nobel, pues terminó diciendo, preguntando, ¿no fue Max Planck quien señaló que una idea científica nueva no triunfa convenciendo a sus oponentes, sino porque sus oponentes finalmente mueren? Pues no le faltaba razón. Probablemente la resistencia al descubrimiento nos impide aceptar descubrimientos que echan por tierra lo que sabemos hasta ahora. También otro efecto nocivo de la presión es la existencia de intereses ocultos. Por ejemplo, ¿qué interés podemos tener oculto? Pues quizás tenemos una fuente de financiación que está interesado en los resultados de nuestro trabajo, sobre todo si esa fuente de financiación es la casa comercial o la empresa que quiere comercializar un fármaco o cualquier producto que estamos utilizando en la experimentación. Entonces, es importante y muchas veces en las revistas nos obligan, mencionar quién nos está financiando las investigaciones científicas. Sin embargo, como vemos en este estudio que se hizo hace 4 años, en 2016, un 52%, más de la mitad de los trabajos publicados, no mencionaban la fuente de financiación. Hoy en día, muchas revistas ya exigen que los autores de un artículo manifiesten que hagan una declaración de conflicto de interés. Y si no, que digan, o al menos, si no tienen ningún conflicto de interés, que digan, no declaramos o declaramos que no tenemos ningún conflicto de interés, para comprobar si realmente podemos tener algún interés en los resultados de nuestro trabajo, en que los resultados sean los que estamos obteniendo y que no estamos falseando nuestros resultados. Pasamos al segundo punto. El primero ha sido un poco más largo, estos van a ser la mayoría un poco más rápidos ya. El segundo punto es el fraude y la ciencia. El fraude ya no estamos hablando de que por presión cometamos un error, sino que ya por la presión que ejerce sobre nosotros nuestra vanidad o nuestro ego, nuestra ansia de reconocimiento y de prosperar científicamente, cometemos fraude, mentimos, engañamos. Es el caso, por ejemplo, de Jan Hendrik Schön, que a principios del año de este siglo, publicó unos artículos muy importantes en su campo de física en revistas como Science y Nature, y se decía de él que iba a ser el próximo premio Nobel, hasta que se detectaron datos raros en sus trabajos, se hizo una comisión de investigación y descubrió que era todo un fraude, que se había inventado los resultados. Y todos esos artículos fueron retirados y él fue expulsado de su centro de investigación. También fue famoso el caso del señor Wang Wozek o Wang Wozuk. Bueno, si fuera de español le llamaríamos Juan José. Pues el señor Juan José publicó que había obtenido células embrionarias
humanas a partir de embriones humanos clonados. Se publicó, se hizo muy famoso, salió en todos los medios de comunicación y al final el señor Juan José se comprobó que estaba cometiendo fraude, que era todo mentira, que no había clonado embriones humanos y por tanto que era todo falso. Y terminó pues acompañado no de unos revisores científicos pares, sino de unos señores de otra categoría, como vemos aquí. También otros, por mencionar alguno, Anil Polti, falsificó sus estudios sobre el cáncer, proclamó que había encontrado un gran descubrimiento, se comprobó que era mentira, trabajaba en Estados Unidos y para algunas cosas por allí son serios, le prohibieron investigar durante varios años. Cuando se publicó esta noticia creo que fue porque ya se le había levantado el castigo. No sé si fue 5 o más años que no pudo hacer investigaciones. Entonces, podemos preguntarnos, ¿el sistema científico que tenemos detecta el fraude? ¿Se puede producir el fraude? ¿No somos capaces de detectar el fraude? Bueno, para comprobar esto ha habido algún gamberro, como el señor Alan Sokal, que se inventó un artículo y lo envió a una revista de ciencias sociales, era un trabajo supuestamente de ciencias sociales. El artículo se titulaba Traspasando fronteras hacia una hermenéutica transformativa de la gravedad cuántica. Era completamente inventado todo y él dijo, yo no entiendo mi artículo, los editores de Social Test parece que sí, porque le aceptaron el trabajo. Con lo cual nos podemos plantear, es que las revistas científicas no son capaces de detectar el fraude, tenemos un sistema científico eficaz. Y entonces, otra, vamos a llamarla gamberrada, aunque fue un poco más seria, la de los señores Peters y Ceci, en el año 82, lo que hicieron fue coger 12 artículos ya publicados en revistas de psicología, cambiar el nombre de los autores y enviárselo a las mismas revistas en las que se había publicado cada artículo, poniendo otros nombres de autores. De las 12 revistas, solamente 3 de ellas, solo 3 de ellas, se dieron cuenta de que eso era un fraude. Esto ya está publicado, estos artículos ya los hemos publicado y los autores eran otros. Solo 3. Las otras 9 no se dieron cuenta. Pero es que además de las otras 9, una aceptó el trabajo, pero las otras 8 aceptaron el artículo, pero aceptaron el artículo diciendo que no era bueno, no que estuviera duplicado o que fuera un fraude, no, que no era bueno. Es decir, revistas que antes habían aceptado el mismo artículo como interesante, ahora la revisión había dicho que esos trabajos no eran buenos. Bien, pues como vemos, el sistema científico, desde luego, de publicación no es garante al 100%, pero de momento no se ha encontrado un sistema mejor, eso sí. Pasamos al tercer punto que quería tratar, que es la publicación en acceso abierto, el Open Access, y su relación con el fraude, lo cual puede parecer a los más jóvenes quizás un poco sorprendente. El acceso abierto, que es el hecho de que podamos consultar los trabajos científicos en Internet de forma gratuita, cualquier persona que tenga acceso a Internet, probablemente ha sido uno de los mayores avances en la publicación científica, en la historia de la ciencia. Se supone que es un gran avance. Entonces, ¿qué relación tiene esto con el fraude? Bueno, antes de nada, podemos decir que el acceso abierto tiene 2 formas de publicación. La vía dorada, esta primera de aquí, que es la publicación en revistas de acceso abierto. Las revistas tradicionales se publican antes en papel o luego ya en Internet, pero solo puede acceder la gente que pagara, los suscriptores o gente que comprara un número o un artículo en concreto. Las revistas de la vía dorada lo que hacen es publicar todo abierto, todo gratuito. Y luego está la vía verde, que es depositar un trabajo en un repositorio de acceso abierto. El trabajo puede estar en una revista de acceso abierto o en una revista tradicional o en otro tipo de publicación, en un libro, un capítulo de libro, un informe, lo que sea, y nosotros lo depositamos en un repositorio. Hay muchísimos repositorios en el mundo. Mi universidad tiene un repositorio, muchas universidades tienen su repositorio, muchos centros y entes tienen su repositorio. Lo único es que tenemos que tener en cuenta que solo podemos depositar en este repositorio de trabajo si tenemos derecho a publicarlo o a depositarlo, porque muchas veces los derechos de autor los tiene la revista y no siempre tenemos derecho a publicarlo. Bueno, como vemos en esta gráfica, el número de publicaciones, ya lo decíamos antes, que se publicaban por el método tradicional iba en aumento hasta los años 90 y hasta el año 2000, y a partir de ahí el método tradicional fue disminuyendo su publicación. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los artículos que se fueron publicando a partir de los 90 ya iban publicándose progresivamente en acceso abierto. Además, los artículos anteriores a este año, que antes solo estaban por la vía tradicional, muchas revistas los han digitalizado y poco a poco, como vemos aquí este señor, lo han ido subiendo al acceso abierto, con lo cual, y más ahora porque esto es de hace 7 años,
publicaciones anteriores a los años 90 también pueden disponerse en acceso abierto. Como decía, esto es un gran avance, pero claro, esto tiene un problema, tiene una grieta en el sistema científico. ¿Cómo funciona una revista clásica? Pues el autor envía su trabajo, como nos ha explicado el profesor Madrid, a una revista que es propiedad de alguna editorial o alguna empresa, y esto suele ser gratuito. En algunas revistas cobran por este proceso de evaluación, pero suele ser gratuito. La revista evalúa el trabajo como enviándose a los revisores devuelven el trabajo a la revista y la selección, por tanto, de la revista se basa en la calidad y en el rigor del trabajo. La publicación en la revista clásica es de pago, solo los suscriptores o personas que puedan comprar algún número suelto o un artículo suelto pueden leer el trabajo y, por tanto, los suscriptores lo que van a hacer, no tenemos todo el dinero del mundo, es comprar solo las revistas mejores, solo lo que les inspira calidad. Con lo cual, los suscriptores, al seleccionar las revistas, hacen un control de calidad que también están haciendo los revisores. Los ingresos, ¿dónde los obtiene la editorial? De los suscriptores. Con lo cual, ¿qué va a hacer la editorial? Buscar la mayor calidad y el mayor rigor para que sus suscriptores aumenten. Eso es evidente. Entonces, aquí tenemos un círculo que es beneficioso, más suscriptores, más ingresos. ¿Cómo tengo más ingresos con más suscriptores? ¿Cómo? Aumentando la calidad. Aumento la calidad, más suscriptores, más ingresos. Es un círculo que se alimenta bueno, vamos a decir. ¿Qué ocurre con las revistas Open Access? En las revistas Open Access lo que ocurre es que el autor presenta trabajos a la revista y tiene que pagar por publicar. Por tanto, los ingresos, la revista los va a obtener, sus beneficios los va a tener de los autores del trabajo. Con lo cual aquí vemos que hay una cosa, ¿cómo tengo más ingresos? No seleccionando los mejores, sino publicando más. Cuantos más trabajos publique, mejores, mayores ingresos tendré. Por lo tanto, ahora voy a hacer una selección, o no, porque si selecciono mucho igual publico poco. Entonces lo envío a los revisores, o no, porque claro, si los revisores me dicen que es malo, igual no lo publico. Y entonces la publicación es gratuita, con lo cual los lectores no me hacen un control de calidad. Los lectores lo tienen ahí, pueden consultar cualquier revista de acceso abierto, sea buena o mala. Entonces, si ven un título interesante de un artículo, lo van a leer, sea bueno o malo, y no van a andar con problemas porque les sale gratis. Luego el lector no hace un control de calidad. Los revisores, pues a lo mejor si no consulto con ellos, tampoco hacen un control de calidad. Luego, ¿quién hace el control de calidad de estas revistas? En todo caso, si es que alguien lo hace, son los autores a la hora de seleccionar las revistas, aquellas que tengan más prestigio. Pero también puede ser que el autor seleccione la revista más barata. Con lo cual, pues bueno, el control de calidad aquí quizás esté más en entredicho. Un trabajo que se publicó hace 7 años, lo que hizo fue un experimento que consistió en hacer 304 versiones de un trabajo sobre cáncer completamente falso y enviarlo a 304 revistas. 98 revistas lo rechazaron por ser un artículo que vieron que no era, que era fraudulento, incluso algunos sin llegar a enviar a los revisores, o sea, los propios editores se dieron cuenta de que el artículo no era bueno. Pero 157 revistas lo aceptaron. Y dicen los autores de este experimento que 82 no daban la impresión ni siquiera de haberse leído el trabajo. Otras 59 revistas parece que hicieron una revisión muy superficial. Y lo que es más grave, en 16 revistas los revisores detectaron errores de fondo. Y aún así, la revista aceptó el artículo para publicar. ¿Qué revistas eran estas? Pues la mayoría eran revistas de acceso abierto, pero ojo, algunas de los que hicieron alguna de estas actividades de aquí, tan sospechosas, también eran revistas clásicas y revistas algunas de cierto prestigio. Entonces, bueno, parece que el sistema no es tan serio como parece. Y esto ha dado lugar, que probablemente nos lo comente el profesor Madrid también, a la aparición de lo que se llaman las editoriales y las revistas predadoras. ¿Qué son las revistas predadoras? Revistas que han surgido simplemente por el negocio de publicar artículos y que no tienen ninguna calidad en sí, ni utilizan buenas prácticas. ¿Cómo sabes qué revistas son predadoras? Pues tenemos varias páginas web. La de Covers, por ejemplo, hace un análisis de qué revistas son predadoras y cuáles son legítimas. La lista de Bells, que se dejó de publicar hace unos años, aunque todavía está en Internet, pero no se actualiza, solo hace solo lista revistas que considera predadoras. El directorio de revistas de acceso abierto lo que hace es una selección de revistas de acceso abierto que considera legítimas, y luego tenemos esta última página de Stop Predatory Journals, que también hace una selección de revistas que considera predadoras. ¿Qué ocurre? Que como vemos aquí en esta gráfica, los resultados no siempre coinciden.
Algunos, no muchas, pero algunas revistas que en la lista de BERES aparecen como predadoras, sin embargo, DOAJ las considera legítimas. Y algunas revistas que CABES considera predadoras, el DOAJ las considera legítimas, 31 revistas. Bueno, el número de revistas no coincide, porque claro, depende de qué revistas analicen, entonces hay que tener cuidado. ¿Cuáles son las características de una revista predadora? En una convención que se realizó de editores llegaron a que al menos estos 5 puntos eran clave para considerar que una revista era predadora, aunque otros consideran muchos más puntos. Por ejemplo, priorizan su interés comercial a lo académico, tienen una publicidad falsa o engañosa, se desvían de las mejores prácticas editoriales y de publicación, tienen una absoluta falta de transparencia y realizan solicitudes agresivas e indiscriminadas para conseguir artículos. Yo diariamente, y me imagino que muchos que los que me están oyendo les pasará, recibo decenas de mensajes de revistas, de editoriales, que me piden que publiquen sus revistas. Revistas que no tienen nada que ver con mis líneas de investigación, simplemente me piden que publique. E incluso que haga de revisor también de cosas y de temas en los que yo no tengo ninguna experiencia ni se aproxima a mi línea de investigación. Esto ha llevado a que muchas organizaciones recomiendan a los autores que tengan cuidado. El Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas antes decía que los autores deberían comprobar la integridad de la revista. Ahora dicen que tienen la responsabilidad de evaluar la calidad, la integridad, la historia de la revista, etc. El NIH les dice a sus investigadores, no publiquen en revistas malas, por favor. Les está advirtiendo, tengan cuidado. La Comisión de Protección al Consumidor de Estados Unidos dice precaución con los publicadores de las editoriales de revistas predadoras. Bien, vemos que esto es un problema que va en aumento. Pasamos al cuarto punto de la charla, que sería las retractaciones. Retractación es revocar expresamente lo que se ha dicho o desdecirse de algo que se ha dicho. Cada año van en aumento el número de retractaciones. Veamos que esto creo que es en revistas biomédicas exclusivamente. El número de retractaciones en los últimos años ha aumentado. Si vemos que aquí en los últimos años parece que disminuyen, no nos fiemos de esto porque estos son artículos, el año de publicación del artículo, pero claro, artículos publicados en 2017 o 2018 puede ser que se retracten el año que viene o este año y todavía no estén considerados retractados. O sea que estos números pueden aumentar. ¿De acuerdo? Como vemos, el número de retractaciones va en aumento. El número de retractaciones por año también. Esto aquí, en este caso, lo que se indica es el número de retractaciones que salen cada año, no de los artículos de cada año que ha sido retractado, sino de las retractaciones. Como vemos, ha ido en aumento también. ¿Qué países son los que más retractaciones tienen? Estados Unidos, lo cual parece lógico, es el líder, porque es donde más se publica, y el siguiente es pues este país que parece que últimamente es la cuna de todos los males, la cuna de los teléfonos móviles, la cuna de la tecnología, la cuna de los virus y la cuna de los autores que mandan cartas protestando a los editores de revistas también, por lo visto. Aquí hay un país hispanohablante europeo que yo conozco que, bueno, que está ahí puesto entre los 20 primeros. Claro, que podemos decir, pero ¿y si tenemos en cuenta la proporción de retractaciones en relación con la producción científica? Pues entonces la cosa cambia. La mayor proporción de retractaciones la tiene Irán, se lleva la palma. China ya queda un poquito más atrás, aunque no por ser muy elevada, y Estados Unidos en esta lista está el último. Es decir, que aunque tiene muchas retractaciones, tiene más que ninguno, como hemos visto en la tabla anterior, en proporción con el volumen de ciencia que publica, de artículos que publica, pues está bastante por debajo. Por factor de impacto de la revista, las retractaciones son más numerosas en las revistas de menor impacto. Las revistas de mayor impacto tienen menos artículos retractados. Bueno, puede ser que la mayor calidad o rigor de estas revistas les permita seleccionar mejor los artículos y evitar estas retractaciones. El peligro de esto es que, como vemos en esta gráfica, hay artículos que antes de la retractación han sido muy citados, pero después también. Y lo que es peor, artículos que se retractaron ya hace mucho tiempo, después de retractarse, se han publicado mucho más, se han citado mucho más que antes. Es decir, que aunque se haya retractado el artículo, lo seguimos leyendo y le seguimos dando crédito, a pesar de haberse retractado. Por tanto, es un problema muy serio el que tenemos con las retractaciones que hay que tratar de evitar. Esta es la retractación perfecta, un artículo que publicó en el cual se analizaban los niveles de una proteína y los niveles de la proteína los analizaban mediante PCR.
que es una técnica que no permite analizar niveles de proteína, por supuesto, sino de ácidos nucleicos. En fin, la retractación perfecta, me llamó la atención y aquí lo traigo. Y por curiosidad, en lo que vamos de año 2020, hasta esta cifra es del día 2 de noviembre, se han publicado ya, o se han hecho ya 37 retractaciones de artículos sobre el COVID-19. Y otras 3 retractaciones temporales que no entiendo muy bien qué es, que es algo que hace la editorial Elsevier y que nadie entiende muy bien de momento qué es esto de la retractación temporal. Entonces, ¿las retractaciones podemos decir que aseguran la calidad de la investigación? No, indican que el control de calidad ha fallado, pero no aseguran que la investigación sea de calidad. Pero bueno, algo es algo. ¿Destruyen el conocimiento? Por suerte podemos decir que generalmente no, porque el conocimiento se puede reconstruir. ¿Y qué importancia tienen? Pues hombre, lo importante es que pueden minar la confianza en la ciencia, aunque también por otra parte nos pueden indicar que somos capaces de detectar los fraudes o los errores. Depende de cómo se mire. Vamos a ir terminando ya. El quinto punto es el código ético que debe seguir un investigador. Yo he añadido a última hora este punto sobre lo que yo mandé al Congreso. Entonces, estos 8 puntos tengo aquí. El primero, no inventarás o falsificarás tus resultados, evidentemente. El segundo, no falsificarás revisores, porque el profesor Madrid no nos ha contado que hay autores que sugieren al editor de la revista, oiga, le sugiero que este trabajo lo revisen estas personas, y esas personas no existen, y el que hace la revisión es el propio autor. Pues no lo haremos, no falsificaremos revisores. Los coautores de estos trabajos serán auténticos, es decir, no añadiremos como coautores a personas que no han trabajado en la publicación, en la investigación. Mantendremos la confidencialidad de los datos que conozcamos de nuestros colegas por el motivo que sea y que no podamos difundir. No publicaremos 2 veces lo mismo. El otro día se ha publicado una retractación de un artículo que ya era la 3ª vez que se publicaba el artículo y por eso los de la última revista lo han retractado. O sea, era la 3ª vez que se publicaba el mismo artículo. Advertirás de tus propios errores. Respetarás los códigos éticos, las leyes y las normativas de tu país, de tu comunidad, de tu región, de tu institución. Y por último, he añadido, publicarás en revistas legítimas, no predadoras. Para terminar, el último punto serían los aspectos legales que afectan a la investigación. Aunque hemos visto que el fraude pues, nos puede llevar también a tener problemas con la ley en algunos casos, pues básicamente los principales aspectos legales que tenemos son respetar los derechos de otros autores. Los derechos de los autores se protegen mediante 2 formas, los derechos de autor y las patentes. Los derechos de autor protegen la expresión en medios tangibles, es decir, protegen una publicación en una revista, un vídeo, una película, un archivo sonoro, y existen 2 formas de protegerlo. El copyright es la forma tradicional, que quiere decir que cualquiera que quiera utilizar nuestro trabajo y reproducir nuestro trabajo tiene que solicitarnos permiso para reproducir nuestro trabajo. Y luego está la forma Creative Commons, que está un poco inspirada en las licencias del software libre, que es una licencia que nos permite reproducir el trabajo con la condición de que citemos siempre quién ha sido el que ha creado ese trabajo. Nos puede poner ciertas restricciones, pero básicamente la idea es esta. Y tenemos también las patentes. Las patentes son sistemas que tienen cada país, en cada país puede variar, para proteger las ideas y sus manifestaciones. Es decir, lo que se protege aquí es inventos, se protegen protocolos, métodos. En algunos países está permitido patentar genes o proteínas, en otros no. En fin, eso es variable. ¿Qué ocurre si no respetamos la autoría? Pues que estamos cometiendo plagio. Claro que existen formas de plagio. La más evidente es al plagiar la idea, presentar una idea como propia sin citar la fuente, pero también podemos plagiar el texto y usar un párrafo entero de otra fuente o varios párrafos o muchos párrafos de otra fuente, de otras fuentes. Puede ser que estemos cometiendo podemos estar cometiendo plagio, puede ser un delito, aunque aquí a los que hacen esto les nombramos presidentes del gobierno, o sea que todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Está lo que se llama la escritura por parches, que es copiar de otra obra textos o de otras obras y cambiar algunas palabras para que no se note. Está el autoplagio, que es plagiarnos a nosotros mismos sin citar que estamos plagiándonos. Y luego está la colusión, que es utilizar a una persona para que nos haga el trabajo y decir que el trabajo es nuestro. Bueno, todas estas formas, más o menos evidentes, son formas de plagio. Como vemos, en las retractaciones en química y ciencia de los materiales, el 40% de las retractaciones ha sido por diversas formas de plagio. ¿De acuerdo? En fin, para concluir y terminar, después de esta perspectiva que puede parecer pesimista o oscurantista, debemos decir que el científico está sometido a presiones.
por tanto, como humanos caemos en fallos debido a esas presiones, pero bueno, tenemos que intentar evitarlo. ¿Cómo? Pues siguiendo el código ético que hemos mencionado antes, siguiendo esas normas y tratando de cumplirlas para no caer en esos errores y en esas formas de conducta más o menos reprobables algunas, otras completamente reprobables. Y por último, por supuesto, siempre respetar los derechos de autor, siempre citar las fuentes de aquello que utilicemos que no sea nuestro. Y eso es todo. Quiero agradecer a los organizadores del Congreso y al profesor Madrid también, que me ofreció participar en este simposio, que me hayan dado la oportunidad de exponer esto, y quedo a la disposición de todos los asistentes para las preguntas que quieran hacerme. Muchas gracias. Muy amable, doctor. Muchas gracias. Si le parece, también, como le platicaba al doctor Madrid, esperamos un poquito a que pongan algunas preguntas o algún comentario en el chat para poder continuar. Muy bien. Yo, mientras tanto, voy a intentar salir de dejar de compartir esto. Creo que lo he quitado ya. Sí. Ya estamos. Muy amable. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Excelente presentación. Muchas gracias. Oye, pues si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Sí, lo podemos ir viendo en el chat para que el doctor Madrid inicie. De acuerdo. Listo, doctor. Muchas gracias. Es que no sé dónde estoy. No, esto no es. Creo que ya lo encontré. Se hacía difícil. Ya está, doctor. Lo escuchamos y lo vemos adecuadamente. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, pues esta tercera pues va sobre la publicación en acceso abierto, de la cual nos ha hablado el profesor Sáez también, y además me va a facilitar parte de mi exposición. Primero, quiero presentar un poco la revista, porque, claro, yo voy a hablar de acceso abierto, de suscripción, soy editor de una revista, entonces, claro, soy, digamos, parte interesada. Entonces, quiero explicar un poco cómo funciona la revista, de la cual soy editor. Bueno, pues tiene factor de impacto, está en el Simago de Scopus, y se podría considerar lo que es una revista tradicional, en el sentido de que tiene suscripciones. Se hace en papel y también tiene una edición online, pero como estas suscripciones no son suficientes para mantener la revista, no pertenecemos a ninguna gran editorial, solamente editamos una revista. Es una revista hecha por profesores de universidad, o sea, nuestra profesión no es editar, y nuestro objeto no es ganar dinero. Con subsistir nos conformamos. Bueno, pues como estas suscripciones no son suficientes, no tenemos un sistema de distribución bien organizado, como puedan tener Elsevier, Springer, Wiley, bueno, pues los autores también contribuyen al sostenimiento de la revista, pagan una parte. Bueno, pues esto ha sido así hasta 2020. A partir de 2021 vamos a pasar a ser una revista en acceso abierto y solamente online. Entonces, pues yo en realidad ni defiendo ni las revistas, digamos, de suscripción, ni las de acceso abierto. Lo que voy a tratar es de hacer una reflexión
que ya ha hecho el profesor Sáez en gran parte. Saber, las revistas de suscripción, la suscripción se basa en el sistema de pagar por leer. Paga el que lee, como ocurre pues, en la mayoría de los casos, como ocurre con los libros, como ocurre con los periódicos, como ocurre con el resto de revistas. Entonces, como bien decía el profesor Sáez, el eje central es la calidad de lo que se publica. Si publicas malos artículos, no vas a vender. Tienes que vender algo. Primero consigues ese algo y luego lo vendes. Luego ese algo tiene que ser bueno. Bueno, pues estas revistas de suscripción tradicionalmente se hacían en papel y luego con la aparición de las nuevas tecnologías se empezaron también a editarse online y entonces tenemos, pues yo creo que revistas que se editen solo en papel, no, dudo que quede alguna, entonces se suelen editar en papel y online, o bien hay incluso revistas que solamente se editan online, son digitales, aun siendo de suscripción. El acceso abierto, pues el acceso abierto es pagar por publicar. En realidad yo considero que el llamarle acceso abierto pues es un tanto un eufemismo. En realidad la suscripción, las revistas de suscripción están abiertas al que pague, pero están abiertas, o sea, no están encriptadas. La gente que paga tiene acceso, lo que en cierto modo también es abierto. Lo que pasa es que, bueno, está de moda la palabra abierto cuando alguien utiliza la palabra abierto y la contrapone con otra cosa, pues lo contrario de abierto es cerrado. Entonces da la impresión de que, bueno, las revistas buenas serían las de acceso abierto, que son las que difunden las ideas, el conocimiento, cuando las otras también lo están haciendo, aunque sea de un modo un tanto restrictivo. Y aquí, en este caso, en estas revistas de acceso abierto, el eje central pues, es que hay alguien con dinero que quiere publicar. Lo reflejaba el profesor Sáez, que la fuente de financiación era el pago que realizaban los autores. Nos podríamos preguntar entonces que si se paga, eso es un anuncio, un publirreportaje. Nos podemos encontrar en los periódicos, en España ocurre, imagino que en México también será internacional, pues con algunas páginas de periódico, con una gran noticia de una empresa y luego por ahí en pequeñito ponen algún sitio, publirreportaje. Eso quiere decir que no es una publicación del periódico, es una publicación de esa empresa que ha pagado para que se publique. Hace unos años, yo no sé si esto sigue ocurriendo o no, los artículos de Estados Unidos, si pagaban para que se publicara, esto era antes del acceso abierto, pero también como había muchas revistas de histología que utilizan fotografías microscópicas, como el hecho de que se impriman en color y la calidad de las fotografías requiere que el papel sea de buena calidad, su impresión es más cara. Entonces, era con alguna frecuencia, pues los autores tenían que contribuir. Bueno, pues estos artículos de Estados Unidos que se publicaban en estas revistas donde tenían que pagar, había que colocarles una etiqueta indicando que era un anuncio. Como había que pagar, se podía considerar como un anuncio. Bueno, pues este sistema de acceso abierto se defiende como pues, un poco la democracia científica, todos somos iguales, ya no hay ricos ni pobres, se accede a la cultura científica, a los hallazgos científicos, cualquiera sin depender de si puede pagarlos o no puede pagarlos, todos los países tienen igual acceso al avance científico. Bueno, esto todo está muy bien, en principio no hay nada que reprochar a esta idea. Pero,
como bien indicaba el profesor Sáez, no hace falta calidad. No tiene por qué ser bueno lo que se publique. La revista va a cobrar de antemano. Ya ha tenido su ingreso. No tiene que esforzarse en publicar nada bueno, como bien decía el profesor Sáez. Pues el gran peligro que hay, pues son las revistas depredadoras. Son las revistas depredadoras. Esas que hay que evitar. Bueno, pues estas revistas, pues es cierto que tienen un ánimo engañoso, como comentaba el profesor Sáez, pues envían miles de correos, en definitiva tratan de que de cualquier modo alguien le envíe artículos y poder cobrar. Pero resulta un poco sorprendente que estas revistas pues sigan sobreviviendo. Dice, bueno, si al principio pues te pueden sorprender, pero ya llevamos unos años donde los investigadores deberíamos de estar más o menos al tanto y llevar cuidado de evitar estas revistas depredadoras. Y la cuestión es, ¿hay autores deseosos de ser depredados? Es decir, ¿hay autores deseosos de, como tienen dinero, publicar cualquier cosa? En principio, pues lo lógico sería pensar que no, porque si publicas en una revista de mala calidad, como se supone que serían unas revistas depredadoras, que no tienen ningún control de calidad, tus méritos van a ser bastante escasos. Pero es que hay investigadores en países en los que da igual donde publiquen, con que hayan publicado ya tienen el mérito. Entonces, se corre ese peligro. ¿Qué ventajas e inconvenientes puede tener el acceso abierto para autores o para investigadores en general, aunque no sean los autores, que sean lectores? Bueno, pues ventajas. Mayor difusión de sus investigaciones. Obviamente, si tu artículo está abierto a todo el mundo, lo va a poder leer más gente que si solo lo pueden leer aquellos que pagan por leerlo. Como consecuencia de esa mayor difusión, te van a citar más. Y es bueno que nos citen, porque cuando nos van a valorar, los investigadores nos van a valorar, muchas veces nos pueden valorar también no solamente donde hemos publicado, sino el número de veces que nos han citado. Eso se viene a traducir en una cosa que se llama el factor H. Y luego otra ventaja indudable es ese mayor acceso que se tiene a los avances científicos. Ese mayor acceso lo va a tener todo el mundo, tanto los ricos como los pobres. Aquí lo de ricos y pobres lo he puesto entrecomillado. Los ricos son los que tienen suficientes medios económicos, tienen suficientes proyectos, y los pobres pues son los que no tienen tanto o no tienen absolutamente nada. Ni siquiera los ricos tienen por qué estar en países ricos o los pobres en países pobres. En países ricos siempre hay gente que tiene pocos fondos, y en países pobres siempre habrá alguien que tenga bastantes fondos económicos para poder investigar. Inconvenientes. Pues hace falta dinero para publicar, además cantidades importantes de dinero. Bueno, pues solamente van a publicar los ricos, los que tengan fondos. Y el otro inconveniente, que proliferan las revistas. Y entonces es difícil saber cuáles son revistas serias que hacen un proceso de selección riguroso y cuáles son revistas depredadoras que prescinden del proceso de revisión por pares, puesto que ni lo quieren ni en pintura, porque, ya lo decía el profesor Sáez, igual terminan rechazando el artículo. Algunas veces un modo de detectar estas revistas depredadoras, pues en algunas revistas ponen la fecha en la que se ha recibido el artículo y la fecha en la que se ha aceptado. Si son fechas próximas, pues es evidente que no ha habido tiempo a un proceso de revisión por pares serio. Resultado. Los ricos publican, los pobres leen.
esa pretendida democratización científica pues puede terminar convirtiéndose en esto, en que solamente unos pocos van a poder publicar. Ventajas del acceso abierto para las editoriales. Bueno, son bastantes, ¿eh? Son bastantes. Primera, la disminución de costos. Y esto estoy deseando yo de experimentar en el año próximo cuando ya pasemos a ser totalmente de acceso abierto. Primero, la impresión. Si es una revista en papel, como en nuestro caso, la impresión es muy costosa. Un importante gasto menos. Pero luego ahora, ¿se me oye? Sí, doctor. Sí, Sí, se oye. Vale. Es que me había aparecido un cartelito como que estaba silenciado. Pues estaba diciendo que hay otros datos que pasan desapercibidos, como esto que pone aquí, actualización de IPs. Vamos a ver, hay un control para que en las revistas de suscripción, para que solamente los suscriptores puedan acceder a los artículos. Ese sistema de control se suele hacer mediante las IPs. Las IPs son unos numeritos que tienen los ordenadores, entonces cada suscriptor le envía a la revista las IPs, el rango de números de IPs de sus ordenadores. Y el editor pues lo mete en una base de datos. Bueno, pues esta base de datos se está actualizando constantemente. Suprimen IPs, incorporan otras IPs, entonces esto es un trabajo además bastante dificultoso. Trabajo menos, dinero que se ahorra uno. Estadísticas de uso. Los suscriptores le piden a los editores que les digan el número de veces que han accedido desde su universidad. Los suscriptores suelen ser universidades o centros de investigación. Entonces, la revista debe de tener unos instrumentos para analizar esas estadísticas de uso, que son caros. El manejo de suscriptores. Pues estar pendiente de qué suscriptor renueva la suscripción, si paga, si no paga, cuáles no han renovado, avisar a los que no han renovado si van a renovar o no para el año siguiente. En fin, todo eso ocupa tiempo y, en definitiva, dinero. Es decir, disminución de costos importante. Una mayor difusión. Igual que los autores, pues esa mayor difusión para los autores le repercute en un mayor número de citas. Para la revista cabe suponer que le acarrea un mayor factor de impacto. Y como ya se sabe que la calidad de las revistas se mide según el factor de impacto, pues va a subir el factor de impacto aún publicando los mismos artículos, por el simple hecho de que esté en acceso abierto. Otra ventaja es que cuanto más cara sea la revista, pues se hará una selección del poderío económico de los autores. Solo los ricos van a poder enviar artículos. Y si son ricos, si tienen muchos fondos económicos, se supone que sus artículos serán de mayor calidad. Esto no es obligatorio, no es 100%, pero es una suposición que cabe pensar que es lógica. Otra ventaja, que se puede publicar un número casi limitado de artículos fácilmente. Esta ventaja es con respecto a si se publicaba en papel. Si dejas de publicar en papel, si pasas a publicar solamente online, pues con poco trabajo más puedes pasar de publicar 10 artículos a publicar 100 artículos al mes. Y publicar esos 90 artículos extra es dinero extra que entra a la revista. Y luego, pues es muy fácil y barato publicar nuevas revistas, sobre todo, bueno, no en mi caso, claro,
pero en grandes editoriales o pequeñas editoriales que tienen una plataforma para publicar, les da igual tener esa plataforma para 10 revistas que para 100. Entonces, lo que se hacen es que se inventan nuevos nombres de revistas y si tienen suerte y la gente envía artículos, pues dinero que ganan. Bien. ¿Qué inconvenientes tiene el acceso abierto para las editoriales? Bueno, pues yo la verdad es que me he puesto a pensar y no he encontrado ninguno. Porque lo único que haces es quitarte actividades, impresión, relación con suscriptores y que suba el factor de impacto. Inconvenientes ninguno. ¿Y qué consecuencias tiene ese acceso abierto sobre la investigación en general? Pues razonemos. Este razonamiento lo ha hecho el profesor Sáez perfectamente. Si es de suscripción, hay que tener un producto de calidad para luego venderlo. Si eres de acceso abierto, solamente necesitas a alguien con dinero que pague por publicar. Es evidentemente un estímulo al fraude. Consecuencia, aparición de revistas depredadoras. Bueno, vamos a ver. Puede dar la impresión de que yo estoy, tal como estoy haciendo esta redacción, pues que el acceso abierto es igual a fraude. No, evidentemente no. Hay revistas en acceso abierto que siguen un proceso de selección riguroso con revisión por pares. Pero desde luego que este acceso abierto sí que estimula al fraude. Aparición de revistas depredadoras. Y algo más curioso que ha aparecido en los últimos años, o por lo menos se ha venido detectando en los últimos años con mayor intensidad, son las fábricas de artículos. Yo cuando me enteré, digo, ¿pero esto qué es? ¿Fábrica de artículos? ¿Por qué le llaman fábricas? Pues sencillamente unos señores se dedican a escribir artículos muy similares, y los autores pagan a esas fábricas por ser autores. Claro, si se dedican a fabricar artículos, hacer artículos, la duda es, ¿esa investigación que dicen que se ha hecho realmente o se la han inventado en el ordenador? ¿Y es posible detectarla si se ha inventado en el ordenador? Pues la verdad es que es bastante difícil. Hemos de tener en cuenta que el proceso de publicación, igual que muchas cosas en la vida, se basa en la confianza. O sea, cuando nosotros leemos un artículo y el autor nos dice que ha hecho unos experimentos, nosotros confiamos en que los ha hecho. Y cuando da unos resultados, confiamos que esos son los resultados. Por eso la importancia que decía el profesor Sáez de repetir experimentos, para ver si realmente son ciertos los resultados que se han obtenido. Bueno, pues si ya juntas una fábrica de artículos con revistas depredadoras, lo que tienes es un sistema de publicación totalmente fraudulento. Esta es una de las listas que ha citado el profesor Sáez de revistas depredadoras. Corrijo, esta no es una lista de revistas, es una lista de editoriales, de publishers. Y es una lista inacabada. Esta es solamente una página y acaba en la A. Está por orden alfabético. Desde luego, la cantidad, cada editorial de estas puede tener un número elevado de revistas. La cantidad de revistas depredadoras puede ser impresionante. Y una de las que a mí me gusta es Omics International. Hay otra también que ha sacado el profesor Sáez un artículo, Indavi, y además todas estas revistas tenían una cosa en común, y es que suelen estar
radicadas en la India. Bueno, pues esta Omics Internacional ha sido ya condenada en Estados Unidos. La Comisión de Comercio Federal de Estados Unidos ha ganado un juicio contra un publisher y organizador de conferencias, por ser consideradas ampliamente depredadoras. Tuvo que pagar 50 millones de dólares, que a mí me parece que es una cantidad un tanto elevada. Y probablemente los pagó sin problema. Esta es la página web de Omics International hace unos años. Esta es de hace unos años. La capturé, una captura de pantalla de hace unos años. Pero me llamó la atención lo siguiente. 700 revistas de acceso abierto. Más de 700. Dicen que revisadas por pares. Más de 50.000 miembros de editorial board y revisores. Y más de 100.000 asociaciones científicas, perdón, más de 1.000 asociaciones científicas, etcétera. Vale. 700, 50.000, 1.000. Unos años después, pues, como esto hay que renovarlo, renuevan la página web, pero seguimos teniendo 700, 50.000 y 1.000. En esos años sigue siendo esta página de Omics, esta es la actual. No se han molestado en ver si habían evolucionado esos números. Han repetido exactamente lo mismo. ¿Quién está interesado en el acceso abierto? Las bibliotecas, encantadas, se ahorran una gran cantidad de dinero de las suscripciones. Hay que decir que las suscripciones son carísimas, injustificadamente carísimas. Y entonces ellas se quejan de que es que el precio de las suscripciones son un robo. Yo creo que sí. Yo que sé lo que cuesta una revista, veo precios de suscripciones y me parecen verdaderamente a veces un robo. Pero bueno, es la ley de la oferta y la demanda, como todo en la vida. Las agencias financiadoras. Estas agencias están interesadas, de hecho hay movimientos en Europa que obligan a que los proyectos financiados por esas agencias tienen que ser obligatoriamente publicados en revistas de acceso abierto. Bueno, pues estas agencias se basan en la idea de que si algo se financia con dinero público, que sea de acceso público. Es muy loable, perfecto, pero claro, tendrán que pagarlo a alguien. Entonces lo pagarán a través de los proyectos financiados. Los investigadores, pues también están interesados. Están interesados en que lo pueden pagar, porque van a tener más cifras, más factor de impacto, más factor H, estarían también interesados. ¿Y las editoriales? Pues a las editoriales en realidad les da igual quién pague. Ellas su misión es ganar dinero, bien sea por vías de suscripción, bien sea por vías de los autores. Alguien va a pagar. Y además con el acceso abierto ahorran dinero. Bueno, pues esto es todo y muchas gracias por su atención. Muy amable, doctor. Muchas gracias. Le agradezco mucho. Les agradezco a los dos. Alguien nos tiene que recordar y llamar la atención en estos asuntos que son tan importantes y particularmente a los muchachos que empiezan a meterse a tratar de investigar, a tratar de publicar. Deben tener esto en cuenta para mantener pues, la salud de lo que es la ciencia a final de cuentas. Sí, hay que tener en cuenta que la verdad es que al principio si uno no conoce esto puede caer. Yo hace muchos años cuando empezaron a aparecer revistas predadoras y todavía no conocía el asunto, recuerdo que me escribieron de una nueva revista que sí quería formar parte del comité editorial. Les dije, pues vale, bien. En un par de años me enviaron un par de artículos para revisar, que creo que rechacé todos porque eran todos muy malos. Y luego fui viendo que la revista no publicaba nada. Y ya como fui conociendo la existencia de estas revistas predadoras, dije, he caído como un tonto. Y al final la revista un día dijo,
pues tenemos que cerrar la revista porque no ha tenido éxito. Y dije, bien, aleluya. Porque Sí. no, digo, si no me iba a tener que renunciar yo, si es que me dejan renunciar, porque estas revistas, algunas son así. Si envías un artículo y luego te dicen el precio y te habían engañado y es más caro y dices, no, pues quiero retirar el artículo. No, 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 ya está publicado, tienes que pagar y como lo publiques en otro sitio, denunciamos. Así que hay que tener mucho cuidado. Y otra cosa que ha comentado el profesor Madrid que yo no había mencionado, muchas también se dedican a organizar conferencias. Yo recibo a diario emails invitándome a dar conferencias como conferenciante invitado en congresos, que son congresos pues que al final para ser conferenciante invitado tienes que pagar y yo no sé si asistirá alguien al congreso aparte de los conferenciantes invitados que están pagando por dar la conferencia. O sea, es un sistema, han pervertido el sistema y organizan un montón de congresos, algunas pues constantemente. Así que bueno, es una situación que, con lo bueno que es, las cosas buenas que tiene el acceso abierto, pues claro, han encontrado su agujero por el que colarse. Así que en realidad somos los investigadores los que tenemos que garantizar la calidad del sistema evitando esas revistas y por eso hay que ser consciente de que existen y de que tenemos que elegir las buenas. Existen incluso factores de impacto, en alguna lista de revistas predadoras también listan factores de impacto fraudulentos. Existen factores de impacto que todos conocemos, pero yo no sabía que hay un montón de supuestas empresas que hacen factores de impacto pues que no tienen ninguna garantía tampoco. O sea, es probablemente de sus propias revistas o algo así. Eso ya no lo conozco en detalle. Yo he llegado a recibir algún artículo que al hacer esa búsqueda preliminar he visto que estaba publicado. Y entonces le he escrito, y digo, esto no se puede admitir porque está publicado. Y entonces me contaban que es que le habían engañado, que le habían pedido que enviaran un artículo y que luego pues se lo habían aceptado, se lo habían publicado y que ahora intentaban cobrarle y que le exigían que pagara y entonces ellos que querían retirar el trabajo. Digo, muy bien, pero el artículo está publicado, no se puede volver a publicar. Y es sencillamente no estar atento. O sea, la verdad es que hoy en día hay que estar bastante atento con dónde se envían a qué revistas se envían los artículos, porque es que además hay revistas que luego se les descubre algún tipo de fraude y se empiezan a retirar artículos de ahí y son retiradas del factor del Journal Citation Report. Hay revistas que se han retirado del Journal Citation Report por demasiadas retractaciones, y por diversos fraudes. Y entonces, claro, los que de buena fe han publicado en esa revista, pues al final resulta que publicaron una revista que tenía factor de impacto y ahora pues ya no tiene nada y no les sirve para nada. Hay revistas que han pasado de publicar pues cada mes igual 300 artículos a publicar 10, porque esos 300 también pues eran un tanto fraudulentos. Y los editores recibimos mensajes, correos electrónicos de no se sabe bien quién, animándonos a que ellos hacen de intermediarios, nos envían artículos, nosotros publicamos esos artículos y cobramos una mayor cantidad de lo normal y que ya se encargan ellos de que esos artículos sean citados en otros artículos para que vaya subiendo el factor de impacto. Yo en uno que recibí le contesté que sí, que no había ningún problema en que enviaran artículos, pero que, vamos, se someterían al proceso de revisión normal y corriente. Y si se lo pasaban, pues se publicaba. Y me contestaron, pues que sí, que muy bien, pero que esperaban que el proceso de revisión fuera suave. O sea, como, en fin, tú como que haces algo, pero al final termina publicando. Y yo creo que recibo algunos artículos por esa vía y me las veo y me las deseo para tratar de encontrar revisores que le encuentren pegas. Porque claro, el problema es que yo pueda sospechar que es un artículo
no fiable. ¿Pero cómo lo demuestro? Y yo no puedo rechazar un artículo diciéndole a uno, es que me parece, me suena. No, tienen que ser criterios científicos. Y entonces, pues es un problema serio que están recibiendo, yo creo que bastantes revistas. Y además veo artículos sospechosos, de los que yo considero sospechosos, del estilo de los que me envían a mí, publicados en revistas de muy buenos factor de impacto. Porque a base de enviar artículos y artículos y artículos, pues alguno termina colando en algún sitio. Gracias, doctor. Nos preguntan así rápidamente, ¿alguna recomendación para seleccionar qué tipo de revista o factor de impacto someter manuscritos para jóvenes investigadores de Carlos Aguilar? Hombre, yo como consejo básico yo buscaría, aunque a veces ha ocurrido que algunas revistas que estaban en estos índices de impacto las han retirado porque han considerado que ya no cumplían los requisitos, pero las revistas que aparecen en la Web Science, en el Journal Citation Report o en otra base de datos europea que es Scopus, parece que tienen un criterio de selección más o menos riguroso, aunque de vez en cuando se les cuelan algunas revistas. Y luego, lo que pasa es que yo no lo conozco en profundidad, lo he descubierto recientemente, ese directorio, el DO, ¿cómo era? DOAJ, que he puesto yo en alguna transparencia, el directorio de revistas de acceso abierto, que según ellos las examinan para ver cuál, y para incluir en ese directorio solo las que son rigurosas. No sé hasta qué punto aciertan siempre o no, pero bueno, desde luego la Web of Science, el Journal Citation Report, eso hoy por hoy sigue siendo la mayor garantía, y si no, Scopus también. Puede ocurrir que haya revistas serias que no estén en estos listados por otros motivos, pero probablemente, y puede ocurrir que haya revistas malas, predadoras, que se hayan colado aquí, y lo más lógico es que al final las terminen retirando, cosa que ha pasado alguna vez. Pero bueno, de momento es lo que se puede decir así como consejo, no fiarse de cualquier email que reciba uno de te publicamos un artículo, te publicamos un libro, un ebook, te invitamos a dar una conferencia. Da igual de lo que quieras hablar. El caso es que mandes algo. Eso es el principal consejo que podríamos dar, yo creo. No sé si el doctor Madrid quiere añadir algo. Sí, respecto al listado de DOAC, ese listado de revistas de acceso abierto seleccionadas, en el experimento que has contado de Bonanno, yo creo que fue en ese, algunas de las que se colaron estaban en el listado de DOAC, un porcentaje relativamente alto, y entonces el responsable de DOAC se llevó una gran sorpresa. Dijo, está visto que no estamos haciendo bien nuestro trabajo. O sea, porque al final, si hay muchos artículos fraudulentos, si hay muchas revistas depredadoras, pues al final termina colando. Desde luego, si es fácil publicar en una revista, si parece que la revista está deseando que publiques, ya dice, bueno, vamos a revisar un poco esta revista que está publicando, porque es que hoy en día es muy fácil crear una revista cuando ya tienes una plataforma. Coges, le cambias un nombre, la abres y si te envían artículos, pues los publicas y ganas dinero. Y si no, pues bueno, ahí se queda. Pues muchas gracias, doctores. Les agradezco mucho su tiempo, su esfuerzo, y ahorita no les tocó tan tarde en la noche, pero pues ya casi les toca ir a descansar. Les agradezco mucho. Gracias a ustedes. He visto en el chat que preguntaba a alguna persona que si teníamos algún canal de YouTube. Yo, desgraciadamente, no soy tan moderno, aunque probablemente si hiciera un canal en YouTube comentando casos de los que aparecen por ahí sobre esto, podría tener cierto éxito, no lo descarto. Pero bueno, es una idea para tener en cuenta. Sí, muchas gracias a todos. Muy amables, muchas gracias. Síganse cuidando y que estén muy bien. Muy bien. Igualmente. Ahora creo que hay una sesión de docencia, ¿no? Sí, continuamos con la de docencia. Nos desconectamos en esta y vamos a la siguiente, doctor. Perfecto, pues voy a ver si me conecto a esa también.
Y muchas Excelente, gracias. muchísimas gracias por su participación. Buenas ponencias, excelentes Gracias. ponencias. Gracias Seguimos a en ustedes. contacto. Gracias, estupendo. Gracias.